Hola a los seguidores de esta página y a los visitantes de YouTube. En esta ocasión vamos a ver sobre un tema muy importante. Utilizamos la programación para poder mejorar la visualización de datos. Sabemos que nosotros tenemos gráficos que Excel nos muestra para poder visualizar mejor, ¿no?, los datos. Lo que pasa, imagínense esta cantidad de datos. Tenemos diferentes valores, ¿no? Pongamos el caso de la variación del precio de ciertos alimentos y deseo ver o hacer una comparación rápidamente, ¿no?, de estos datos. Así que tener todos los gráficos en un solo lugar como que incomoda o no me permite visualizar detalladamente cada uno de estos productos. Utilizando la programación podemos generar gráficos de cada uno de estos productos. Necesitamos saber cuál es el código, que es totalmente sencillo. Esto va a hacer que nuestro gráfico se vaya actualizando dependiendo de qué producto quiero visualizar. Puedo tener más de estos elementos. Entonces, si yo quiero visualizar cómo es el cambio o la variación de los precios debido al tiempo, entonces, si quiero ver de otro producto, tendría que generar otro gráfico. Entonces, eso me incomodaría. Esta herramienta va a hacer lo siguiente. Si yo me ubico en azúcar, automáticamente estos datos se actualizan. Todos estos datos que le corresponden a este producto. Si yo me ubico donde dice res, de igual manera. Si me ubico donde dice naranjas, y de esa manera puedo ver cómo es la variación de estos precios. Imagínense las diferentes aplicaciones que podrían ustedes elaborar para las diferentes áreas en las que ustedes trabajan. Les doy una idea, ¿no? Imagínense crear una curva S, ¿no?, más o menos teniendo los datos para cada uno de los proyectos que ustedes pueden tener, ¿no? Solamente hace un clic en uno y el otro puede ver, ¿no?, cómo va avanzando. No solamente eso, imagínense que en esta columna se encuentren las partidas y quieran ver cuál es el avance, ¿no?, del metrado, por ejemplo, en el mes de enero, o puede ser por días, por semanas. Entonces de esa manera pueden ver si la cuadrilla está trabajando bien, etcétera. Entonces son un sinfín de aplicaciones que ustedes pueden elaborar. Solamente hay que tener en cuenta cuál es el código, que es totalmente sencillo. En primer lugar, deben tener los datos así, ¿ya?, en una tablita. En segundo lugar, deben tener un gráfico. ¿Correcto? Listo. Ahora entramos al código para poder entender cómo funciona esto. Ficha programador, Visual Basic, y nos ubicamos en la hoja. ¿Correcto? Nos ubicamos en la hoja que se encuentran esos datos. Hacemos doble clic y automáticamente nos va a mostrar totalmente en blanco. Bueno, yo ya tengo aquí el código insertado, pero les voy a explicar cómo funciona esto. Pueden escribir todas estas palabras, ¿sí?, o si no, todo este contenido lo voy a sacar. Listo. Es así. ¿No? Elegimos este grupo, worksheet. Es muy probable de que a ustedes les salga otro contenido. Entonces solamente hay que saber elegir de todos estos el apropiado. Y el apropiado es este que dice Selection Change. Cada vez que yo trabajo en la hoja 1. Si yo trabajo en la hoja 2 no va a funcionar nada porque simplemente no tengo nada, ya que los datos se encuentran en la hoja 1. Ahora el código. Llamo a una variable llamada fila y a esta variable le voy a almacenar un dato, un valor. Este valor va a ser la ubicación de la fila. ¿Y cómo funciona esto? ActiveCell.row. ActiveCell es una herramienta que nos permite identificar la celda en la que actualmente se está seleccionando. Ahora, después de esto sigue un punto, row. Es una manera para identificar de la celda que actualmente está activada o seleccionada. Nos va a dar la fila en la que se encuentra y lo va a almacenar en esta variable. Listo. Ahora, lo que sigue es ActiveSheet. Es una manera de reconocer de que estamos trabajando en la hoja 1. Bueno, no exactamente la hoja 1, sino en la hoja que actualmente nos encontramos. Ya que todo esto funciona solamente en la hoja 1, por más de que yo trabaje en la hoja 2, este código no va a funcionar. Solamente cuando yo trabajo en la hoja 1. Entonces, ActiveSheet va a reconocer la hoja que actualmente está mostrándose. Después, que sigue? Punto Shapes va a buscar
todas las figuras, shapes, ¿no? Ese es el, abrimos paréntesis, escribimos dentro 1, si es que es el único gráfico. Ahora, si es que este gráfico tiene un nombre en particular, entonces le podemos dar el nombre, ¿no? Por ejemplo, puede ser gráfico 1 o un nombre que puede identificar, ¿no? Al tipo de trabajo que estoy haciendo. Y a este gráfico lo que vamos a hacer es seleccionar, o sea, lo que acabo de hacer, esto. Hasta aquí es lo que va a suceder. Active Chart. Active Chart es el gráfico que actualmente está seleccionado. Como ya está seleccionado, entonces lo que va a hacer es esto. Que el gráfico que está activo o que se ha seleccionado, ¿no? Entonces, de ese elemento nosotros vamos a, con un punto, vamos a buscar dentro de ese gráfico sus series. Series Collection, entre paréntesis 1. ¿Por qué 1? Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí solamente un solo gráfico. Si nosotros nos ubicamos en seleccionar datos, solamente tenemos aquí una serie. Si tuviéramos 2 o 3, entonces tenemos que identificar 1, 2, 3, dependiendo del orden. 1, el que sigue es 2, 3, 4 en ese orden. Ahora, si tuviera un nombre en particular, un nombre que puedan identificar, entonces le dan el nombre. Pero el nombre también se va a variar en función a la ubicación de cada uno de estos elementos. Así que solamente va a tener una sola serie. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer de esta selección? Vamos a darle un nombre. Y el nombre vendría a ser range, entre paréntesis. Dentro de esto vamos a escribir entre dos comillas la letra B, después el Armstrong y después fila. A ver, vamos a entender bien esto. Range es una herramienta que nos permite seleccionar una celda. También puede ser un rango. Ahora, en este caso solamente va a ser una celda. Nos ubicamos en esta celda, significa que estamos en la fila 6. Entonces automáticamente nos va a dar como resultado B6. Y B6 se encuentra aquí. ¿Correcto? Entonces, dense cuenta que solamente va a buscar en la columna B. Si hubiera estado en otra columna, entonces hay que identificar cuál es. La columna A, B, C, D o bueno, lo que sea. Y en el caso de la fila, sí, eso sí no podemos hacer más que usar este Active Cell para poder reconocer la fila. ¿Ya? Y de esa manera jala el dato que se encuentra aquí y automáticamente lo lleva al nombre que le corresponde a la serie. Listo. Ahora más abajo tenemos ActiveChart.select Series Collection, entre paréntesis 1, punto valores. Lo mismo, ¿no? El gráfico que actualmente está seleccionado, de ese gráfico vamos a ubicarnos en las series y vamos a elegir la primera serie, que es la única. Punto. Y esta serie va a tener valores. Entonces estos valores, ¿quiénes son? Entonces aquí utilizamos nuevamente la herramienta llamada range para poder indicar un rango. Si yo me ubico en esta celda, me va a buscar el nombre, pero necesito el rango de estos datos. Y el rango de estos datos es a partir de aquí hasta aquí. ¿Y cuál es este rango? Sería C, fila, 2 puntos, N, fila. ¿No? Fila sabemos que puede ser cualquier valor, en este caso es 9. C9, N9. ¿No? Si fila vendría a ser 9, entonces sería C, fila, 2 puntos, N, fila. O sea, C9, 2 puntos, N9. Siempre los rangos se van a identificar como textos, ¿no? C, el símbolo de Armstrong que junta o concatena estos elementos, ¿no? Fila es un número entero. Después sigue 2 puntos para poder reconocer desde la C9 hasta la E9, lo va a seleccionar. Y todos esos rangos van a ser almacenados en la serie 1. Y esto va a ser los valores que va a contener. ¿Correcto? Ahora, una vez que haya almacenado esos valores, siempre va a estar actualizando. O sea, si yo hago un clic aquí, entonces primero va a almacenar el nombre y después el rango. Y de esa manera yo puedo ir actualizando. Por eso es que se muestra o se mueven estos datos, ¿no? Da la sensación de que se estuvieran actualizando, ¿no? Esa es la herramienta. Y una vez que haya terminado de haber hecho eso, entonces lo que sigue es que la celda que actualmente había estado activada, entonces la va a volver a activar. ¿Por qué? Porque si yo no pongo esto,
A ver, voy a desactivar su función. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el procedimiento? Primero detecta la fila, segundo selecciona el elemento, después el elemento seleccionado busca el nombre de la serie y de nuevo la serie es modificada por los valores. Hasta ahí. Entonces, si yo hago un clic, entonces lo que va a pasar es que se va a mantener seleccionado. El código es hasta aquí, funciona cuando el gráfico sigue seleccionado o activo. Entonces, lo que estoy haciendo con este pequeño código es que la celda que actualmente había estado activada se vuelva a restaurar, ¿no?, en la posición en la que hicimos clic. Ah, me estaba olvidando aquí. Tenemos aquí dos gráficos, dos datos más. Load frm gráfico y frm_gráfico.show. Es una manera de poder identificar, de poder mostrar los gráficos o el gráfico que nosotros hemos visto de otra manera, conocer esto. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, una recomendación o crítica, me la hacen llegar. Espero que les haya gustado y gracias por su tiempo.